Para obtener esa probabilidad también puedo hacer 1 menos, y aquí sería la probabilidad de que sean 0 artículos más la probabilidad que sea un artículo. Y esas probabilidades ya las calculé, entonces sería 1 menos 0.31 más 0.23. Hagamos esas operaciones y me dicen cuánto les da, por favor. Cero punto 0.0328. 0.328. Entonces la respuesta para el literal C sería que la probabilidad de que al menos dos componentes tengan un defecto es de 0.0328. Y ustedes se pueden dar porque haciendo más los datos calculados en el literal C, la probabilidad es muy baja referente a la probabilidad de que cuando X vale 0. Si vemos el porcentaje de éxito es bien escaso, ¿verdad? Cuando hacemos la fórmula, ponderamos una mayor parte al fracaso, o sea, que no obtengamos ningún componente de efectos estén buenos. Y eso equivale a probabilidad, ¿verdad? Entonces, la respuesta es 0.0328. Anotemos estos tres datos, por favor, porque voy a un archivo de Excel. En esta hoja electrónica, para representar los datos, primero he definido probabilidad de éxito como 0.05, la probabilidad de fracaso como 0.95 y el número de ensayos igual a 6. Ocultar esta columna. Y esta está también. Si ustedes se fijan, aquí tengo una tabla de distribución de probabilidades del ejercicio que estábamos desarrollando anteriormente. El compañero me daba bastante en la probabilidad. Yo le dije que con 4, ¿verdad? Que estaría
digamos así. Efectos que veamos todos los resultados, lo he puesto con todos los decimales. La práctica de la distribución de probabilidades es que al totalizar cada resultado tenga que ser 1. ¿Qué pasa? En el primero significa que es defectuoso y la probabilidad es del 0.7350. Obtuve también la probabilidad de que fueran un artículo y también me salió como 0.20 y fracción. Cuando calculábamos los demás resultados posibles de la variable, decía que me estaba pidiendo por lo menos 2 artículos sean defectuosos. Si yo totalizo salir la respuesta en el literal de 0.03. Aquí sí la puedo calcular mediante la sumatoria, es más fácil calcularlo, ¿verdad? Para efectos de cálculo más ágiles, estoy con una calculadora, pues por eso les mencionaba la probabilidad del complemento. 1 menos la probabilidad de 1. Para que vean entonces que viendo la distribución, miren, ¿cómo obtuve el 5? Obtuve mediante la fórmula de la binomial, pero cuando x a 5, el 6 es igual a 6 y los demás valores, ustedes los pueden calcular de forma más tranquila. En su cuaderno lo pueden hacer para que puedan determinar probabilidades. Ahora bien, también les iba a mostrar qué pasa mi probabilidad de éxito o fracaso. Como decían los compañeros anteriormente, si mi probabilidad de éxito, perdón, 5, y la probabilidad de éxito era de 0.9, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, n igual a 6. En este caso, solo permítanme acá. ¿Qué pasaría de forma siempre obtendría una distribución de probabilidad, pero ahora sería para artículos buenos. Y para cada pregunta sería lo contrario. Por ejemplo, si en el literal A se recuerdan ustedes que me pedía que ningún artículo es defectuoso, y esta es la distribución de probabilidades para artículos defectuosos, la probabilidad era del 0.7351. Yo invierto los valores. Ahora mi probabilidad de éxito es buenos. A, ningún
artículo ustedes llevaría a obtener que los 6 estén buenos. La respuesta ya no estaría al inicio, sino está al final. Y ahí está el 31. Con el literal B pasa lo mismo. Me preguntaba el artículo estuviera defectuoso y lo he aplicado acá. Obtuvimos que era el 0.2321. ¿Qué pasaría si fuera lo defectuoso como probabilidad de fracaso? Quiere decir que si un artículo está de 5 estaban buenos y por lo tanto la respuesta estaría aquí, 23, 21. Y con el literal C, donde me preguntaban qué artículos y calculábamos que era el 0.0. Aquí fuera lo contrario, por lo menos 2 artículos. Entonces, tener buenos un artículo, 2 artículos, 3 o 4, la sumatoria de 0 a 4. Y los valores me va a dar siempre el 0.28. Entonces, mucho cuidado para que dándoles esto. Cuidado a la hora de definir cuál es nuestra probabilidad de éxito. Si lo aunque tengamos bueno, tal vez nuestra logro, vamos a obtener resultados contrarios, ¿verdad? Y siempre, si mi probabilidad de éxito es como en la primera, lo defectuoso, lo expliqué al inicio. Pero si yo quiero, pues para mí el éxito siempre es bueno, voy a tomar lo contrario. La forma es de tener mucho cuidado para dar nuestras respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, permítanme. Ahora vamos con este otro ejercicio. Voy a dar 10 minutos para que lo resolvamos. 7:36 a las 7:45 para ver cuáles son sus respuestas. Licenciado, disculpe, yo tengo su lista, paso asistencia. ¿Perdón, me decía? Sí, sí paso asistencia ahora. Habilité, de hecho. Ya no para marcarlo, Eric. Aquí, ahí se la voy a poner yo, la asistencia. Está bien, muchas gracias.
literal C, donde dice 3 de los accidentes no se tipo humano, vamos a considerarlo 3 o más. Vamos a cambiar ahí en el literal C, dice 3 o más. Debe de decir, perdón.
Hola, hola. Quisiera saber si alguien respuestas que le dio, por ejemplo, en el literal A. A mí me dio 0.0878. Te decía que es la probabilidad de dos accidentes. 0.08 me decían. 79. Así es. El literal B. 0.01465. Así. 0.014. Ah, ok. Permítame. ¿Así? Sí. ¿A alguien más le dio de esa forma? A mí me da 0.01563. Muy bien. Al compañero que me estaba dando esa respuesta, hay que fijarse que en el literal B, como máximo, por eso no le puse el X, diciendo que X tiene que ser menor o igual a 1. Se obtiene con la sumatoria cuando X vale 0 más la probabilidad X vale 1. El dato que me dio de los 0.1463 es solamente la probabilidad De 1. Sí. el literal C. Sí, dígame. Fíjese que ese, Hola. perdón, ese hecho, el B yo lo hice por complemento, ¿verdad? Lo saqué con, igual, llega a la misma. Entonces lo saqué con 1 menos la probabilidad que valga 2, más la probabilidad que valga 3, más la probabilidad que valga 4, más la probabilidad que valga 5. Y llega a la misma. No sé si también está correcto ese procedimiento. Ah, sí, está correcto, vale. Únicamente que por consejo le diría que lo hizo, trabajó un poquito de más. Usted lo sacó con que sea 2, 3, 4. Tuvo que hacerlo 4 veces. Y en la forma solo era de 2. Entonces, puede tender usted a trabajar un poquito de más, aunque llegue a la misma respuesta. Sería mejor que lo hiciera por forma que está señalado en círculo. Pero usted es libre de hacer la que usted quiera y la que usted entienda mejor. Vaya, gracias, Lick. Bueno, en el C, 0.8965. ¿cómo obtuvo este valor? Sumé las dos primeras probabilidades y hice el del complemento.
Ok. Sí, dígame. Ahí en ese C no se podía las de éxito y fracaso porque me dice que no se atribuyen. Bueno, Muy bien, Ana María. Esta era un intento, porque recuerden que dice que el 75%, lo voy a poner acá, 75% de una planta a errores humanos. En cambio, en el literal C dice que no se atribuyan a errores. La probabilidad que me dictaba el compañero, probabilidad que fuera 3, 5. Pero esa es la probabilidad cuando P es igual a 0.75. Y en me está preguntando por, y como decía Ana María, se puede invertir, así es. Se puede invertir la pregunta. Si dice 3 o más de los accidentes no se atribuyen a errores de tipo humano, ¿cuáles sí se van a atribuir? Van a atribuir a errores humanos. serían 2. Serían 2 es un resultado, pero se pueden atribuir 0 errores ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo calcular a partir de que la P valga 0.75, puede ser de X menor o igual a 2. Decía era lo contrario. Entonces aquí daba 0.1035. No sé si tienen alguna pregunta o cómo se obtuvo los datos, las respuestas. Vaya, en el literal A, la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyen a errores humanos es del 8.79%. Como máximo se atribuye a un error es del 0.56%, perdón, del 1.56%. Y de que 3 de los accidentes no se atribuyan a errores de 10.35%. Nick, ¿podría explicarme el C, por favor? ¿Qué es lo que no entendió, Lucero? O igual a 2, no comprendí, me perdí ahí. En el literal C, me está preguntando por la probabilidad de que 3 accidentes no se atribuyan a errores de tipo 1. En el literal A y literal B, con una probabilidad de éxito del 70%, pero ese 70% se refiere a que los accidentes sean culpa de los humanos. Ahora bien, con el literal C me pide lo contrario, porque aquí me está preguntando que no se atribuyan a errores humanos. María me decía, ahí la probabilidad se invierte. Sí, porque ahora, en este caso, mi probabilidad de éxito es 0.25, que era antes mi probabilidad de fracaso. Ahí sí puedo usarlo por complemento. Yo le decía también a ella, puede también asociar que si quiero lentes que sean
que no sean culpa de los humanos, van a ser. Puede ser que ninguno, puede ser que uno o puede ser que dos. Por lo tanto, respetando que sea del 0.75%, mi probabilidad de éxito sería hasta 2 accidentes que se atribuyan a los. Entonces sería 0, probabilidad de que sea 0, probabilidad de que sea 1, más la probabilidad que sea 2. Ahí se obtiene este valor. Tenía una duda. En mi caso, yo hice, o sea, lo hice así, la probabilidad que sea 0, la probabilidad que sea 1, más la probabilidad que sea 2, pero le resté 1, o sea, lo hice por complemento. En este caso no hizo eso. ¿Cuánto le dio a usted? Disculpe. Es así de la suma, si me dio 0.1035. Dándole el 1 porque se lo resté, ¿verdad? Entonces me da 0.8966. Ahí tuve el error. Sí, es lo que me decía el compañero, pero esta probabilidad, 89,5 creo también. Esta probabilidad, ¿qué es lo que me representa? Si estoy sacándola por complementos, la probabilidad 3, 4 y sean 5. 5 errores atribuidos sean de tipo humano. Y la pregunta, no se les olvide que es no se atribuyan. Eso no es por complemento tampoco. Pero la suma de esas 3 no daría 1. Hola. La suma del literal A más el literal B más el literal C, que en este caso es 10.235, no da 1. No, es que no le va a dar 1. Peor. Permítame. No siempre tiene que dar 1, entonces la suma de las distribuciones. No siempre. Permítame. Si le va a dar 1 en el sentido, usted lo elabora mediante una función. Pero no necesariamente le va a dar 1. O sea, en este caso, aquí está la distribución. En el caso, decía que fuera quiero ver poco, ¿verdad? Lo voy a dejar a 4 decimales para que no nos confundamos. Aquí está, miren. 2. Dice que cuando 1 es la sumatoria de estos dos. Y en este caso, que eran de los 3, sumé estos 3. En el literal C, sumé estos 3. Ahí está. Ahora bien, si usted suma toda la distribución con toda la variable de 0 a 5, no, ahí sí. No sé si le queda claro. Sí, le entendí. ¿Qué?
¿Pregunta? Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la siguiente distribución, la distribución de probabilidades de Poisson. Igualmente, quiero aclarar que diferentes autores lo manejan de forma diferente, pero la fórmula opera de forma. Tengo la primera fórmula que dice que la media elevada a la x entre x factorial por e elevado menos la media, ¿verdad? La letra e es el del logaritmo, la base del logaritmo neperiano, 0.71828. En su calculadora lo pueden encontrar. Y la otra fórmula, como está encerrado en círculo, la media, porque en unos autores encuentran la media de esta forma, pero en otros utilizan el símbolo de lambda. Identificar la media y los dos símbolos son correctos, ¿verdad? Para este caso dice que el lambda, van a visualizar en pantalla, pero aquí está, pero medios de presentaciones por intervalos de tiempo elevado a la x potencia. Y lo de la x siempre se mantiene. Les presento la fórmula en un inicio, pero aquí está la distribución de Poisson. Dice que la distribución de probabilidad de Poisson presenta un evento durante un intervalo de específico. Diferencia con la probabilidad binomial, porque este es un evento durante un intervalo. Aquí me puede dar un intervalo de tiempo, me puede dar un intervalo de producción, me puede dar un intervalo documentos, etcétera. Entonces, esta es la diferencia binomial, porque la binomial decía que era un número de eventos, de experimentos específicos. Vamos a seguir con la lectura. Dice que el intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. La distribución se basa en dos supuestos. El primero consiste en que la probabilidad es proporcional a la longitud de intervalo. Lambda o la media, como ustedes lo quieran llamar, va a ser cambiante si el intervalo cambia. Un intervalo de 1000, por ejemplo, o de 100 horas, voy a tener un valor de lambda para ese número de horas. Si las horas cambian a 25, el lambda va a ser diferente, ¿verdad? Por eso dice que es proporcional a la longitud del intervalo. El segundo supuesto consiste en que los intervalos son y aquí se basa también en que un intervalo no influye en el otro, ¿verdad? Tienen resultados. Cuanto más grande sea el intervalo, mayor será la probabilidad. Además, el número de veces que se presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos. También constituye una
forma restrictiva de la distribución binomial. Éxito, esta es otra característica, que la probabilidad de éxito es muy pequeña, P. P tiende a ser pequeño, es muy grande. A esto se le conoce por lo general con el nombre de la ley de eventos improbables, lo cual significa que la probabilidad pi o P, como ustedes le quieran llamar, de que ocurra una cosa muy pequeña. Poisson es una distribución de probabilidad discreta porque se genera contando. En resumen, una distribución de probabilidad posee tres características. La primera es que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un binomial, que era la variable aleatoria, el número de veces que se repite en un ensayo. Aquí le estamos añadiendo un intervalo que ya está definido. Distancia, área o volumen. Número 2, la probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo, es lo que explicaba. Cambiar si el intervalo también así cambia. Y los intervalos no se superponen y son independientes. Y aquí donde decía que el número de veces que se presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos. Y como estén anotando cómo se calculan las medias y las estándar para cada distribución, porque para esta distribución la media aritmética se calcula por n por p, que la distribución binomial caracteriza por llamarse lambda, ya lo decía. Ahora con la varianza cambia. Antes la distribución binomial era np por q, la varianza va a ser n por p. Quiere decir que estos dos valores iguales. La media aritmética para la distribución es igual a lambda y la varianza para distribución de Poisson es igual a lambda. Su desviación es raíz de lambda para poder obtener. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Estados Unidos es la responsable de imprimir el papel moneda en ese país. Otra cosa importante, fíjense que aquí no vamos a hablar de probabilidad de éxito y fracaso, únicamente de una probabilidad. El departamento tiene una sorprendente baja frecuencia de errores. Dice que solo el 0.5% presentan errores graves que no permiten su circulación. ¿Cuál es la probabilidad de que en un fajo de 1000 billetes? Aquí es una característica de la distribución de Poisson. Miren la probabilidad de éxito. En este caso es del 0.005. ¿Y qué pasa con n? Un número bastante grande, 1000. Es decir, que este sería el valor. Entonces, en el literal A, me pregunta, ninguno presenta errores graves, ningún cheque presenta errores graves. Yo esos dos valores perfectamente puedo sacar lambda o la media aritmética. ¿Se recuerda que era n por p? Multiplicar los 1000 cheques por el 0.005, obtengo que son
5. Habrán, perdón, dije cheques, si son billetes. Habrán 5 billetes con errores graves por cada 1000 que se produzcan. En este caso, sería que se produzca con errores. Ningún billete. La probabilidad de que ninguno se produzca con errores sería igual, decían. Menos X E a la menos lambda sobre X factorial. Sustituyendo estos valores con los que ya obtuve, me quedaría elevado, aquí tengo un error, es lambda elevado a la X, 5 elevado a la 0 por E elevado a la menos 5 sobre. Hagan eso en sus calculadoras, por favor, y me dicen cuánto les da. No sé si está correcto, pero a mí me dio 0.0067. Ah, muy bien. 0.007. Exacto. Vale, ¿verdad? Porque da bastante más. Vale, exacto. Entonces la probabilidad acá, un billete presente errores, es del 0.0060. Con el literal B, dice 10 presenten errores que no permitan su circulación. La diferencia es que X ahora será igual a 10. Sustituyan esos valores y me va a quedar igual. 5 elevado a la 10, E elevado a la menos 5, 10 factorial. Hagan ese, por favor. Y hagan el C, donde X es igual, dice, 15 presenten errores que no permitan su circulación.
¿Cuánto les dio? A mí el B me dio 0.018. Exacto, 0.181. Sí, ¿Y el C? me dio 0.000157. Sí, está bien. Y esas son las respuestas para cada tipo. Correcta la. Este ejercicio lo muestro para efectos de emplear la fórmula. Ahora este otro, en donde vamos a ver los cambios de los intervalos, como decíamos anteriormente, de la producción del intervalo, así cambia también el valor de lambda o de la media, como ustedes le quieran llamar. El ejercicio dice que una compañía aérea observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir las 100 horas, proceso de Poisson. Si el número de fallos en esas 100 horas es de 8, se pide, literal, A, la probabilidad de que falle un componente en 25 horas. Me está diciendo primero el enunciado, me dice que tiene una media de que hay 8 fallos 100 horas. Ese es el intervalo que hay. Entonces, si hago la división, que me dé 0.08, y aquí sería por hora. Ya lo dividí. Ahora, en el literal A, me dice que quiere la probabilidad de que falle un componente. Entonces, X va a ser igual a 1. Pero en un lapso de 25 horas. Por lo tanto, ahora lambda va a ser, si ya calculé que es 0.08 hora, lo voy a multiplicar por 25. Y obtengo un promedio de 2 errores en esas 25 horas. Pues esos valores puedo calcularlo. Y me quedaría 2 elevado a la 1 por e elevado a la menos 2 factorial. Me da que es 0.2707. La probabilidad de que falle un componente en 25 horas, entonces, es del 27.07%. Al B, ahora me pide la probabilidad de que fallen menos de 2 componentes en 50 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser la probabilidad de que falle la probabilidad de que falle un componente, y la que falle 2, no, porque dice menos de 2, quiere decir que no lo incluye. La probabilidad de que X sea menor a 2, que va a venir dado, como repito, por la probabilidad de que X sea igual a 0, probabilidad de que X sea igual a 1.
también lambda va a cambiar, porque decimos que el 0.08, y aquí hay un intervalo de 30 horas. Si yo hago la multiplicación, me va a dar quiere decir que en ese intervalo de 50 horas van a haber cuatro componentes que fallen. Para calcular entonces la probabilidad, menos de 2 componentes fallen en ese lapso, a 4. Aquí ya no voy a ocupar el 2 que había ocupado. Aquí voy a ocupar el 4. Miren, porque mi intervalo cambió. Por E elevado entre 0 factorial por más 4, 1 por E elevado a la menos 4 entre luego de eso puedo sacarle factor común para no estar haciendo fórmula y puedo decir factor común de esos dos sumándose es el E elevado a la menos 4. 4 elevado a la 0 entre 0 factorial más 4 entre 1 factorial. ¿Le dan, por favor? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si estoy mal, pero me dio 0.0916 aproximado. ¿Así? Sí, Lick. Ok, voy a corroborar el dato. A mí me dio lo mismo que la compañera. Ok. Ah, sí, tienes razón. Aquí había cometido un error. Efectivamente. Muchas gracias, Roxana. Tiene la respuesta correcta. 0916. Y entonces, la respuesta del literal B sería que la probabilidad de que fallen menos de 2 componentes en 50 horas es 9.16%. Entonces va para que también
vean cómo se cumple el primer supuesto del que hablábamos, que todo iba en función o era proporcional la probabilidad en función del intervalo, ¿verdad? Cada vez que el intervalo cambie, cambia también el valor de lambda, ¿verdad? En este nos daba específico que valores iba a tener X, ¿verdad? Únicamente era para que aprendiéramos a calcular el valor, se aplica la fórmula. Y en este pues ya dije cuál es el objetivo. El literal C les queda a ustedes, ¿cuánto les da? De 125 horas, ¿verdad? De nuevo repito, para finalizar el día de ahora, las diferencias entre las dos distribuciones. Si ustedes se fijan en la binomial, habían dado 6 eventos, por ejemplo. Se habían lanzado una moneda tantas veces, 5 veces, 3 veces, han escogido 6 artículos, nos daba un número determinado de eventos, que el cual es pequeño. El valor de n tiende a ser pequeño y calculábamos la probabilidad de fracaso. En cambio, con estos ejercicios, si ustedes se fijan, las probabilidades era pequeña y n tendía a ser un número grande. Y en este otro caso, no nos daba ninguna probabilidad de éxito. Nos estaba hablando ya de un promedio y nos daba también en cada un intervalo, ¿verdad? Entonces, mentalícense eso, que cuando vean que los intervalos están cambiando en un ejercicio de Poisson la que vamos a aplicar, ¿verdad? Esa es una de las diferencias que pueden notar a simple vista. Comentarles también que la plataforma de Classroom, la primer guía de ejercicios que a la distribución de probabilidad y la distribución para variables discretas, van esos 3 temas, por favor desarróllenlos. Cualquier consulta, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ninguna. Sin ninguna, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de ahora. Ha sido un gusto. Pasen uno de ustedes. Gracias, Ley. Gracias, igual. Feliz noche. Gracias, Rick.